La Ruta del Geek es un programa improvisado y grabado durante el tráfico mañanero. Jorge Atencio y Alicia Roger les darán sus opiniones sobre lo último en la cultura popular. Les advertimos que pueden haber comentarios o palabras fuera de tono, sonido ambiente muy alto, pero lo más importante, hay spoilers de las últimas series y películas. Gracias y disfruten. Y hello. Hello. Bienvenidos una vez más al auto de la Ruta del Geek. Les saludo Jorge. Alicia. Y vamos a empezar a hablar de parques temáticos. Ok. Porque parques temáticos sí es lugar, como dijo el mismo Walt Disney, es lugar donde los sueños se hacen realidad, donde abandonas toda la realidad, pero hay una triste realidad con los parques temáticos y que obviamente en medio de la época post pandemia ellos están tratando de recuperarse, estaban teniendo un buen auge porque ciertos parques temáticos como Universal le dieron una vuelta de tuerca a lo que era la experiencia, trayendo más, casualmente la palabra, más áreas de experiencia como el área de Harry Potter. Y Disney la estaba siguiendo porque cayó la pandemia, han estado tanto Orlando como Florida, Orlando como California, han estado tratando de nivelar ciertas cosas, tanto apelando para los turistas y apelando para los locales. Y al mismo tiempo, una noticia reciente, bueno, dos noticias recientes. Uno, que ellos en Orlando empezaron a tirar un evento de Navidad, ¿cómo es? El Jollywood Nights. Lo que pasa es que, lo que ocurre es lo siguiente. En el caso de Disney y Universal, que son los parques temáticos un poco más fuertes en Estados Unidos por términos de tematización, o sea, son los que tienen gran parte de las franquicias grandes, franquicias como Marvel, Star Wars, personajes propios como el Grinch en el caso de Universal, Mickey, Minnie y toda la banda en el caso de Disney. Estos parques reciben muchísimas visitas, o sea, ha habido un booming en lo que es el turismo de viaje a parques temáticos, o sea, siempre existió, pero se ha incrementado. O sea, básicamente con el advenimiento de las redes sociales y todo eso, ya tú no haces tú solo tu publicidad, que era algo que Disney y Universal hacían, tiraban sus publicidades, uno las veía en cable, las veía en televisión y cosas así, o las veías cuando pasabas, ya fuera en el transporte público, carro, caminando enfrente de una agencia de viaje, veías la publicidad. Exacto. Ahora, tú ves la publicidad en redes sociales, en YouTube, en todos estos, TikTok, porque tú ves a los influencers ir. Y entonces te venden el paquete o sea, la magia de estos parques se incrementó un 200% por cómo lo describen. Entonces, al final de cuentas, más personas están yendo que nunca. Ajá. Entonces, ellos en un intento de distribuir tráfico, porque un parque temático lleno no es una buena experiencia. O sea, al final de cuentas, los parques temáticos es como las famosas ferias mundiales, o como decir, la feria de pueblo, la gente que vive en los lugares que tienen ferias estatales o feria de pueblo, que ponen la rueda de la fortuna, ponen una montaña rusa, ponen algunos jueguitos, como hay puestos de venta. New York y Santa Mónica, que tienen su montaña rusa y su... No, pero eso no son ferias, esos son parques fijos, esos son parques pequeños, pero yo me refiero así como decir la feria de Chapultepec, una cosa así, o sea, algo que la feria acá de David, o sea, que lo que se llama la feria estatal, que de hecho Matt Pat, famoso youtuber que salió en la película de Five Nights at Freddy's, hizo un video especial de la comida de la feria. O sea, la feria es algo común y son estos parques móviles que van de un lugar a otro, que se llenan muchísimo porque duran 2 semanas, duran un mes, o sea, es variable, o sea, dependiendo del lugar, duran un fin de semana. Entonces todo el mundo va y se super llena y no es una buena experiencia, o sea, no es agradable porque fila para el baño, fila para comprar comida, fila para la rueda de la fortuna, fila para el barco pirata. O sea, lo que yo me refiero es poniéndolo de ejemplo, que es algo más general que la mayoría de nosotros ha ido, pues, porque es algo que ocurre en las ciudades, pues. El asunto es que a estos parques temáticos les pasa lo mismo, se sobrellenan. Ajá. Hay fila para comer, hay fila para comprar, hay fila para el baño, hay fila para el ride, hay fila para todo. Y al final de cuentas no es una buena experiencia, no es una buena experiencia ni para ellos a nivel de trabajo. O sea, es incómodo trabajar con mucha gente. De hecho, en los últimos meses, si se buscan en TikTok o en YouTube y todo eso, van a ver que se han incrementado las peleas dentro de los parques. Sí. O sea, en Disney la gente, porque los ánimos están caldeados. O sea, exacto, has estado en una fila por horas
el niño está llorando, no sé quién, alguien se te coló, te pones bravo, o sea, al final Disney, muchos de estos parques, más que nada Disney, Knott's Farm, muchos de estos parques son, obviamente por las atracciones que manejan, son prácticamente peladeros. Hay unos que no tienes ni una sombra mientras vas caminando. Y obviamente es una situación que dentro del punto de vista de negocio del parque es un escenario en el que todos ganan porque, bien, hace calor, la gente se va a querer meter en mi atracción en la que no hay nada, que es un botecito que se mueve. Hace calor, la gente va a querer meterse en el restaurante y comprarse el heladito de piña. O sea, es una situación que dentro del punto de vista de los parques es de que ganamos. O sea, tiene sus beneficios, pero es incómodo y como les digo, los ánimos se caldean. Entonces, al final de cuentas, les es difícil controlar a las multitudes cuando están así ariscas. Entonces, básicamente, ellos quieren dar una mejor experiencia porque tú estás pagando. Exactamente. O sea, eso no es gratis, tú estás pagando. Entonces, al final de cuentas, ellos crearon este nuevo evento, que es la primera vez que ellos hacen un evento de Navidad en Hollywood Studios, porque en realidad el evento de Navidad, que es la Very Merry Christmas Party, una cosa así con Mickey, siempre ha sido en Magic Kingdom. Exacto. O sea, casi todo lo que es con ese, Mickey Minnie es en Magic Kingdom. En ese parque de Disney Hollywood Studios, ellos lo que tenían era un área que la decoraba toda de luces de Navidad, que ellos se asociaban con un grupo, con una familia que les decoraba todo y tocaban que música. eran las Osborne Family Lights, que era una cosa espectacular. O sea, era el show de luces más grande del mundo. Y eso es decir algo porque los alemanes se toman bien en serio la Navidad. Y, o sea, ni las ciudades de Europa, que son características por estas iluminaciones, le ganaban a eso. O sea, era millones de luces, pero era la parte de atrás porque Hollywood Studios, cuando fue creado como MGM Studios, era como la respuesta de Disney a Universal, y era como, este es un estudio, aquí se graban más que nada series infantiles, cosas así, alguna que otra película ligera para televisión, se graban videos musicales y eso, esto es un estudio. Y entonces la parte de atrás era una atracción que no mucha gente lo recuerda, que era el Backlog Tour. Que el Backlog Tour era que tú te montabas, era como si fuera el de Universal, solamente que no era, era como si fuera el Studio Tour de Universal en Hollywood, solamente que no era o sea, lo que tú veías ahí no era un estudio activo. O sea, sí veías la parte donde hacían la ropa, o sea, estaban las costureras, los sastres, estaban haciendo los trajes para el parque. Pasabas por ahí, veías props. Era como entrar en el Studio Tour de Warner. Hay una parte donde tú vas a las galeras de ver props, o sea, veías props así y cosas así, pero eso era un ride. Entonces, para simular el Universal tenía algo que se llamaba el cañón desastre, que literalmente tú estás en un cañón, explotaba fuego, caía agua, se movía, se sacudía y todo eso. Eso quedaba atrás, y entonces tenían también el show de autos, el de luces, cámara el luces, cámara, acción, que lo habían importado de París. Y el jardín de querían coger a los niños también. Querían coger a los niños, pero era un área bastante vacía. Y lo que tenía era que tenía como Universal, tenía un área que era una ciudad simulada, que sencillamente todo estaba pintado. Y había unos cuantos edificios, pero que, o sea, todo era de mentira, era un set, era una ciudad de mentira. Que tú caminabas, te tomabas fotos y eso era lo que iluminaban en Navidad, porque como parecía como una ciudad, parecía Nueva York, y en realidad, como les decimos, no era que tenía muchas tiendas y eso, o sea, prácticamente todo era falso. Era como si fuera un set. La cosa es que ellos, toda esa parte de atrás es lo que se volvió Galaxy's Edge. Entonces, Star Wars llegó con todo y arrasó con todo. Y se llevó todo. O sea, literal. Literalmente, el Imperio contraataca. Entonces, el parque ya no tenía una razón para estar en diciembre. Lo que pasa es que Disney tiene algo que se llama Parahopper. Parahopper es que los boletos de parque temático de Disney, creo que es algo que hemos mencionado antes en otras versiones del podcast, tiene microtransacciones. O sea, tú te compras el boleto básico que te permite entrar al parque y montarte en todas las atracciones. Pero, si tú quieres las fotos, tienes que pagar un DLC que se llama PhotoPass, que hace que las fotos que te tomas por ahí las puedes descargar en el app. Aparte de eso, tiene un... ¿Cómo se llama la cosa? El otro DLC tiene un DLC que se llama Genie Plus, que te permite formar unas filas que se llaman Lightning Lanes, que formas menos fila. Esto tiene otro DLC que es otro Genie más yello, que ese Genie súper espectacular lo que te permite es que ciertos rides tienen filas de 2 y 3 horas a veces, como Rise of the Resistance de Star Wars. Entonces tú pagas $20 y te montas sin fila. Pero solo para esa atracción, o sea, como te digo, son DLCs. O sea, los parques temáticos de Disney. Y es curioso porque Disney, debido a que siempre está lleno y siempre tiene atracciones bien espectaculares,
depende mucho del app. Y Universal también depende mucho del app también. O sea, tienes que chequear los horarios de los shows a cada rato y ver si está de disponibilidad de que valga la pena. O sea, ahí es donde ves a qué hora son los shows, ahí es donde ves cuál es la fila de la atracción, ahí es donde ves dónde está la atracción, Ajá. dónde está el baño más cercano. O sea, para todo necesitas el app. Hay restaurantes que post pandemia tú solo puedes ordenar la comida a través del app y entonces solo vas y lo retiras. Que a nosotros nos pasó con el Dole Whip, con el Dole Whip, el Pineapple Dole Whip, el helado de piña nos pasó que nosotros tuvimos que ordenarlo. O sea, nosotros llegamos al puesto y nos dijeron que solo se puede ordenar en móvil. Ajá. Entonces nosotros solo entregamos. Entonces mira lo curioso, porque Disney y Universal tienen el app bastante activo, tienen el app bastante activo, bastante actualizado, corriendo, dependen. Es una experiencia tanto buena para el parque, tanto para los visitantes. Pero vamos a Knott's Berry Farm y en el área de Peanuts, el área donde están casualmente los personajes de Snoopy, y que vamos a tomarnos fotos y entonces estamos viendo el app y dice, según el app, la fila en esta atracción es corta y según el app, los personajes de Peanuts regresan más tarde. O sea, los vimos, pero no nos pudimos tomar la foto con ellos. Entonces después que, bueno, vamos para allá. Entonces cuando vamos a hacer otra cosa, les preguntamos a alguien en el parque que, porque me salía raro que dije, los personajes de Peanuts van a estar a las 2 de la tarde en este área, los están guardando y me sale que en 5 minutos van a estar en otra área y 5 minutos más tarde van a regresar a esta misma área. Es que, ¿cómo es esto? ¿Será que son diferentes? ¿Será que son otros con otra ropa? Y le pregunto a la muchacha que estaba ahí, es que una pregunta, dice que los personajes van a estar aquí a esta hora en el app. Y la muchacha me dice, no le hagan caso al app. No le hagan caso al app, el app no es confiable. Entonces, ¿para qué carajo tiene un app? Exacto. O sea, sí, y ya que nosotros venimos de los otros parques que estamos pendientes del app, dice que, vamos a subir hasta la atracción. Dice que ya tengo el boleto, ya tengo el spot para que vayamos a esta, podemos irnos a esta, O sea, ya estamos organizados con el app en los otros parques, y en este es que, no le hagan caso a eso. O sea, no sirve. Para que tienen un app. Entonces, y hablando de Knott's Berry Farm, Knott's Berry Farm es este parque que es mucho más viejo que Disney, más viejo que Disneylandia, ¿verdad? Sí, Knott's Berry fue el primero. Ajá, Knott's Berry fue uno de los primeros. Este parque tiene en particular dos cosas, que por ser uno de los primeros tiene la licencia de los personajes de Snoopy desde 1983. Los utiliza bastante, a pesar de que tiene ya un área que es más para niños, pero los utiliza bastante en mercancía, en shows y vainas. Y tiene un área que es tematizada del viejo oeste, porque estos parques siempre querían recuperar, siempre querían representar lo que es la nostalgia de allá de Estados Unidos. Pero en particular lo que pasa con Knott's Berry Farm es que está en California. Ajá. California, dentro de su historia, tuvo el Gold Rush, que fue cuando descubrieron el oro, la fiebre del oro, que lo estaban buscando, que de hecho es parte de la historia de nuestro país. O sea, nuestro país tiene el ferrocarril porque ellos tenían oro. Exacto. Y tenía que llegar al otro lado. Exacto. Pero el asunto es que, sin olvidar el transporte de chinos que tenían para que estuvieran excavando y no, pero por eso, o sea, literalmente es parte de la historia de California. O sea, en la época del viejo oeste, ellos tenían, o sea, muchas cosas fueron fluyendo porque California tenía oro. Entonces, el asunto es que ellos, recordando esa época, el parque está tematizado de eso. Es un pueblo minero del oeste. O sea, la atracción cumbre, o sea, lo máximo, galardonada, la vaina que no puedes equipearte en Knott's Berry Farm. Es una especie de trencito en el que va súper incómodo porque es súper chiquito. Súper chiquito y apretado. Que te mete en supuestamente una mina. O sea, eso es, disque, wow. Ajá. Entonces me da risa porque los animatrónicos prácticamente no se mueven. O sea, yo todavía siento que ese premio como son que le más feos sobornaron a alguien porque, o sea, pero en realidad es eso. O sea, te mete a que veas todo el proceso de los que están en la parte de más abajo, cómo va subiendo, cómo lavan el oro, cómo lo procesan. O sea, es la historia de cómo minar oro, cómo minaban oro en California. Pero es súper chistoso porque en realidad, como Disney subió un poco la escala, uno en realidad esperaba que, no sé, que los mineros cantaran hi-ho, yo-ho-ho, yo no sé, pero en realidad como trata de ser bastante realista, es bien aburrida. Exacto. Pero lo divertido del parque es el hecho de que Knott's Berry Farm en California es el dueño del Halloween.
Ajá. Ellos fueron los primeros, sus casas son las más terroríficas independientemente de que no tienen franquicia, o sea, son conceptos, o sea, la casa de las brujas, la de los zombies, los payasos de la no sé qué, o sea, y al final de cuentas ellos hacen sus casas y son muy reconocidos porque antes de Horror Nights, el primer parque en hacerlo fue Knoxbury. Knoxbury todos los Halloween tenía sus casas embrujadas. Entonces ya es como parte de la historia y en realidad la fila para las noches de terror de Knoxbury es algo impresionante y de hecho llevan 50 años haciéndolo, o sea, era hasta un hito histórico. Entonces, en realidad, eso es gran parte de lo que le da popularidad al parque, sin contar que como tienen el pueblo del oeste, o sea, por lo menos en Halloween a las horas del día para los niños tienen trick or treat, y es literalmente como si tú hicieras trick or treat en un pueblo antiguo del oeste, porque el pueblo lo tienen tan vivo que tienen un herrero. Ajá, tienen un tipo errando, haciendo herraduras, exacto, herraduras para caballos, y tienen su mayor simulador en realidad es un edificio donde un actor está vestido como un maestro de escuela de 1880 y algo. Exactamente, pero como les decimos, o sea, es un parque un poco más anticuado, pues. Estos eran los parques que eran del grupo Cedars, que casualmente, recientemente, esa fue la noticia que sacudió la industria de los parques temáticos, fueron comprados por Six Flags, que Six Flags hasta el año pasado estaba quebrando. O sea, ¿qué tan mal tienen que estar las cosas para que el parque, la organización de parques que supuestamente está en la quiebra, compra tu parque temático? Que a Cedars y a Six Flags no les estaba yendo bien a ninguno de los dos. Eso es lo que me está dando a entender. Y entonces, en el caso de Six Flags es conocido porque tiene estas super montañas rusas todas espectaculares, todas llenas de alta velocidad. Que los del grupo Cedar también eran así, porque ellos son los dueños de Kings Dominion. Ok. O sea, ellos sí es el mismo enfoque. O sea, lo que pasa es que Knoxbury Farm con todo y todo es más familiar. Claro. Entonces Knoxbury Farm en realidad solo tiene una montaña rusa grande y fuerte. La de madera enorme. Bueno, dos. Si cuentas la de madera y la otra. La que trata de ser un hypercoaster, pero en realidad es chiquita, que es como si fuera Quinta Cup for Babies. Ajá. Ok, ellos tratan de ser un parque extremo, pero en realidad los rides son más que nada familiares, pero sus otros parques no. Lo que tienen es que son parques que están bien conservados, o sea, son parques que no son tan temáticos, pues, o son como un Hershey Park y todo esto, que tienen buenas atracciones, tienen sus thrill rides, pero no están tan tematizados. Versus Six Flags, que tampoco está tan tematizado. O sea, Six Flags tiene un deal con Warner que tiene los personajes de Looney Tunes, pero que tú te puedes tomar fotos. Y el área infantil tiene ciertas atracciones que por lo menos están pintadas y eso de Looney Tunes. Luego, ellos también tienen un deal para utilizar los personajes de DC, pero literalmente es que la montaña rusa se llama como un personaje de DC, está pintada de los colores del personaje y tiene una valla que tiene el personaje, que te dice que la biografía del personaje, pero no es que está tematizado. Exacto, no es que tú vas a ver, por lo menos, mira, para darles una idea, cuando tú vas a la atracción de Transformers en Universal Studios, supuestamente tú estás entrando en una base de las películas de Transformers, una base militar de las películas de Transformers de Sector 7, y tú ves a los tipos vestidos de militares diciendo que, hey, entraron los escépticos, muévanse, los manes te están tratando como si estuvieras en un simulador que ya no es un simulador, es que realmente los escépticos te están atacando y te pones que aquí están los lentes de protección que en realidad son tus lentes 3D, y que cuidado con el brazo, vamos saliendo, y los manes se van comportando, están los tipos, los empleados están en personaje. Pero tú vas a Six Flags, a la atracción de la Liga de la Justicia, que bonito, brutal, el Salón de la Justicia clásico es la fachada. Es lo más tematizado es la más, y entonces tú entras y tú ves las estatuas que crearon de los miembros de la Liga de la Justicia, pero no tienes a nadie diciéndote es por acá, no, nada más tienes al tipo que te mete a la gente en el carro, que ¿cuántos son ustedes? Dos, ya, métanse ahí, ya. No, o sea, no está tematizado, y ese es el ride más temático porque ese sí es un simulador, o sea, de es hecho, exactamente el ride de Spider-Man, el de Spider-Man de Universal, pero con tema de la Liga de la Justicia, pero lo demás, como le decimos, es como si tú fueras a la feria del pueblo, pero la montaña rusa se llama Mujer Maravilla. De hecho, mira hasta los restaurantes, o sea, por lo menos tú vas a Galaxy's Edge, como que para darte la tematización, que estás en un restaurante desde el mundo de Star Wars, te das que el ronto rap, y te ponen el menú, te dice lo que es, pero te lo ponen en Aurabesh, el lenguaje de Star Wars. Porque está tematizado, o sea, el punto al que le vamos es ese, o sea, Six Flags no está tematizado, cuando sino tú vas, que los rides tienen nombres
Ajá. de personajes Exacto. de DC Comics o de Exacto, tú personajes vas de Looney Tunes, pero hasta ahí. Ajá, porque tú vas a que al restaurante que está en la pizzería Teen Titans y tú pensando que vas a encontrar que la pizza de Robin o la ensalada de Chico Bestia. No, es pizza, normal. ensalada, exacto. Sí, Simplemente no, sencillamente no pizza, está hot dog y ya. tematizado. No tiene nada No de está nombre. tematizado. Nunca lo ha estado. O sea, al final de cuentas ese es el asunto que pasa con ese parque. O sea, no Ajá. sabemos si ahora que están invirtiendo van a tener más cobertura, porque eso sí, o sea, son una cantidad absurda de parques. O sea, Disney en Estados Unidos tiene 4 parques en Florida, 2 parques en California. Y Universal tiene 2 parques en Florida, están abriendo el tercero El y Epic tienen Universe. un parque en California. Pero, o sea, como les decimos, o sea, Six Flags son cualquier cantidad de parques y los del grupo Cedar, los dueños de Cedar Point, de Knott's Berry y todo esto también tenían cualquier cantidad de parques, o sea que la cobertura es impresionante. O sea, lo que esperamos es que le den un mantenimiento a los parques, que los Six Exacto. Flags se vean como Knott's Berry, pero sí sería bueno que tengan más Exacto, tematización, porque porque la tematización es eso, o sea, es un escape. O sea, tú vas al parque para creer que estás viviendo Star Wars, para Ajá. creer que estás viviendo Toy Story. De hecho, hay algo súper curioso, que el último restaurante que abrieron en Hollywood Studios, el restaurante de Toy Story, es así. Ajá. O sea que como tú eres juguete, cuando llega Andy tú no te puedes mover. Ajá, la gente los meseros dicen, viene Andy, y te tienes que paralizar hasta que, y tú ves unas sombras arriba. Ajá, o Ves sea, unas sombras eso es teaming. Y eso es Exacto. lo que ahorita mismo la Y gente como está buscando. como dice Alicia, también está el hecho de lo que es mantenimiento, o sea, por lo menos casualmente Six Flags, el Six Flags, que no recuerdo cuál es el parque Six Flags, pero es el que hizo toda un área de linterna verde, toda un área desde que tú ves la batería central y tienes la ciudad de Nueva York, ves de Coast City, que tienes la pizzería donde ibas a Jordan, bueno, tienes la agencia de ferries, la pizzería donde iba Kyle Rayner ahí colada para los que saben del cómic. Tienes todo bonito, pero esa área está cerrada porque esa montaña rusa siempre tuvo un mal mantenimiento. No es que tuvo mal mantenimiento, o sea, les explicamos. Primero que todo, en el mundo de parques temáticos hay diferentes desarrolladores de los rides, Ajá. empresas como Intamin. Ajá. Las montañas rusas de Intamin usualmente tienen problemas. Pero, más allá de eso, es el hecho de que hay cosas que se ven bonitas en papel. Lo que Ajá. pasó, y eso es en Six Flags Magic Mountain. Ok. En Six Flags Magic Mountain, el ride de Green Lantern, la montaña rusa de Green Lantern, era similar a la montaña rusa de Joker en el parque de New Jersey. Ok. Que es este tipo de montaña rusa que son como una S, o sea, es curva. O sea, el carrito da vueltas y a su vez él va cayendo por la pista. Ajá. Lo que pasó con esa montaña rusa que la tuvieron que cerrar es que era una desnucadora. O sea, cuando la hicieron era muy bonito el concepto, pero cuando tú te montabas te desnucabas. Y O lo sea, raro- la gente salía con... ¿Cómo es que se llama eso? El latigazo del Ajá. cuello, la gente salía con problemas en la espalda. De hecho, De yo creo hecho- que hubo alguien que sí se llegó a joder la columna. Ajá, de hecho, y es lo raro, porque como tú dices, es similar a la del Joker en el otro parque. Pero es que era más grande y más fuerte. Ajá, es que esa es la cosa. La del Joker es más pequeña, es más controlable. Era el que errores fueron cometidos. Nosotros nos montamos en el Joker. El Joker es una experiencia sencillamente horrible, porque lo que ocurre es lo siguiente. Lo que pasa con el Joker, que es lo mismo que pasaba con esta, que es la idea de hacer este tipo de montañas rusas, es que son más compactas, porque como les decimos, o sea, el riel se ve como un intestino, o sea, literalmente tú tienes todo el riel en un espacio pequeño porque literalmente curvea como heces, ¿ok? Ajá. El asunto es que eso no fue suficiente para dar una experiencia buena, sino que para dar una experiencia buena a eso le suman que donde tú te sientas también gira, o sea, gira los 360 grados. Ajá. O sea, tú das la vuelta completa y vuelves a donde estabas. Ajá. Las dos cosas ocurren a la vez, o sea, el carrito se va moviendo por el riel, mientras simultáneamente donde tú estás va dando vueltas. Entonces la razón por la que son, o sea, si sufres de vértigo o cualquier cosa marean horrible, es porque tú no sabes, o sea, tu cuerpo no sabe qué le está pasando, tú no sabes si está subiendo, bajando, o sea, la sensación es bastante peculiar por eso, porque como les decimos, o sea, tú vas cayendo arriba y abajo mientras a la vez vas dando vueltas, o sea, es una sensación súper incómoda y desorienta bastante. La cosa es que ellos, cuando hicieron la versión de Green Lantern de Magic Mountain es como la joya de la corona de Six Flags. Ajá. O sea, como les decimos, hay dos tipos de parque temático. Hay el parque temático
que es temas, tú vas a vivir experiencias, o sea, tú puedes que no te montes en nada. Si de hecho algunos de las personas creadores de contenido de parques que a nosotros más nos gustan, como Ordinary Adventures, que visitan los parques de Disney y Universal en Estados Unidos, lo que ellos no se montan en montañas rusas, a ellos no les gusta. De hecho, ellos muchas veces no se montan en los rides, o sea, lo que ellos te comparten es el merchandising y la comida. Porque al final de cuentas, cuando hay tematización, tú puedes ir a Avengers Campus, que ahorita mismo solo tiene un ride de Spider-Man, porque por problemas que tienen con la legislación de California, el simulador que prometieron de Thanos puede que nunca ocurra. O sea, literalmente, legalmente puede que sea una mentira, porque no tienen la capacidad de hacerlo, porque Disneylandia es jurisdicción del condado de Anaheim de California, o sea, tú no puedes hacer nada sin autorización del gobierno. Entonces, al final, sí, o sea, Disneylandia, y de hecho, los rides, una parte las paga el gobierno, o sea, es bien raro. Entonces, al final de cuentas, el gobierno no ha aprobado hacer ese ride. Sí que ese ride es una muy bonita mentira. O sea, it's a beautiful lie. Esa vaina no la van a hacer nunca. La vaina es que el ride que tienen de Spider-Man no es, o sea, es divertido, tú lo pasas, pero la gente no está por el ride. La gente está porque salen los personajes. La gente está por la comida de la cocina de Pi. La gente está por el merch. Entonces, al final de cuentas, eso te da una experiencia en tematización. Pero los parques no temáticos, ahora bien, ellos se basan en thrills. Thrills es que son parques para gente que le gusta la adrenalina. O sea, son parques que la pelea es: yo tengo la montaña rusa más loca. O sea, en esta montaña rusa te puedes morir. De hecho, a mí me da risa porque en la competencia no solo está el continente americano. Nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad, es uno de nuestros sueños de bucket list, ir a Abu Dhabi. O sea, en Arabia Saudita hay un parque de la Ferrari que tiene una montaña rusa tan rápida que tú tienes que usar unos goggles, porque como una partícula de polvo venga hacia ti, te revienta el ojo. ¡Wow! O sea, ese nivel de montaña rusa que te puedes morir, te puedes cortar el ojo. Hay una montaña rusa que te va trepando en una plataforma, y esa plataforma es como un péndulo que baja para conectarte a donde empieza la montaña rusa realmente. Sí, porque... Y hay una, no sé dónde, en qué país es, que tiene como que un espacio de aire. O sea, que el riel se acaba, hay un espacio de aire. No, eso no existe. Lo que pasa es que hay un juego que se llama Roller Coaster Tycoon. Que, o sea, en internet, cuando ven montañas rusas, acuérdense que la tecnología de videojuegos, los videojuegos se parecen bastante a la realidad. Si a mí me daba risa cuando yo estaba jugando de Last of Us, que mi mamá dice: ¿pero qué película más fea estás viendo? Mamá, eso no es una película. La cosa es que, no, en realidad mi mamá ha pasado por varias películas bien largas que ella no entiende porque yo llevo 20 horas en la misma película. Pero y no te ve el control en la mano. Lo más raro, no ve que tienes el control del PlayStation en la mano. La cosa es que sí, hay muchas montañas rusas que no son reales. Una montaña rusa que el riel se parta. De hecho, en algún momento sí lo intentaron. Pasó la clásica. Se murió alguien y se dieron cuenta que era una estupidez. No, como la vaina esa que tiraban a la gente como un biombo. Yo no sé si tú llegaste a esa vaina. O sea, de tarugadas de la vida. Que era una cosa que te catapultaba, así como cuando tú te tiras en el... Como cuando tú te tiras en el cañón como si fueras una bala humana. Que había un parque temático de esos así tiempo, de Adventure Park, que tenía esa vaina y la gente no llegaba a la red y se mataron como 2 personas. Hay parques que es que vamos a llegar hasta el punto donde pudiera ser peligroso, pero no. Entonces, los parques de thrill son muchas veces así, o sea, como les digo, o sea, en Abu Dhabi hay montañas rusas que literalmente, o sea, si no usas unos goggles se te puede reventar el ojo. O las hipercoaster de Estados Unidos, como las que están en Kings Dominion y eso, que tienes momentos de blackout, o sea, tienes momentos que estás yendo tan rápido que pierdes la vista, quedas ciego. Wow. O sea, al final de cuentas, ese es otro tipo de parques que usualmente no son tematizados. Es como por lo menos lo que pasó en Florida, que es donde van a encontrar ese tipo de parque, muy probablemente más cerca de Latinoamérica porque es más barato ir a Florida. Eso es lo que hizo SeaWorld. SeaWorld, después del escándalo que tuvieron con el documental de Blackfish y todo el incidente de las ballenas y los abusos, SeaWorld se llenaba por el show de las ballenas. O sea, y eso es lo primero que yo recuerdo. O sea, mis recuerdos yendo a Disney por primera vez de 6 años eran las ballenas. O sea, ver una orca es algo que te queda marcado. Al final de cuentas, los animales estaban sufriendo.
se revelaron muchas verdades y el parque tuvo que quitar ese show. Entonces el parque dice que bueno, voy a hacer Six Flags de Florida, porque en Florida no hay Six Flags. Entonces los manes lo que comenzaron a hacer es más montaña rusa, que llega un punto que tú dices que ¿dónde carajo están metiendo las montañas rusas? Porque cada vez que tú vas a Orlando, están construyendo una nueva. O sea, nosotros no vamos a SeaWorld. La última montaña rusa que yo monté en SeaWorld fue en Manta, porque yo dejé de ir luego de ver Blackfish. Pero llega un punto que cada vez que tú vas hay una en construcción. O sea, cada 2 años abren una montaña rusa. Porque entonces su enfoque es, yo no te voy a tematizar, yo no le voy a pagar ni a Peanuts, ni a Looney Tunes, ni a no sé quién no tiene postor, no le voy a pagar SeaWorld tiene la licencia Plaza Sésamo. No, sí, pero eso lo tienen para el área de niños. Pero lo que me refiero es que no es una vaina y que le voy a pagar a Robert Kirkman para que mi montaña rusa se llame The Walking Dead, The Invincible, Outcast. No, o sea, sencillamente son genéricas. Esta es la que surfeas. Ajá. Esta es la que se llama el Kraken porque es un monstruo del mar y soy un parque de agua. Ajá. Esto no, esta es la que, o sea, al final de cuentas, Manta que fue lo último que monté por mantarraya. Porque es una flying coaster y las mantarrayas pareciera que volaran cuando van por el océano. Entonces, al final de cuentas, es que no voy a pagar por Timing, solo tematicé el área de niños porque sí, o sea, los niños, la publicidad y los personajes los atraen. Entonces, al final de cuentas, tú vas a ver, me da risa, porque si tú te fijas, yo sigo un parque que también está en mi bucket list, que se llama Portaventura en España, que también tiene Plaza Sésamo. Porque no, y hay parques en España y Asia que tienen, hay parques en Japón que tienen Peanuts. O sea, porque al final de cuentas ellos hicieron lo mismo que hizo Marvel con Universal, que también tienen venta geográfica. Entonces tú vas, dizque, a Abu Dhabi y alguien tiene los Looney Tunes, pero tú vas a Europa y otro parque completamente tiene, porque los árabes se han metido mucho en el game. Sí. Ellos han estado comprando muchas licencias de parques temáticos. Ellos, el parque de Abu Dhabi de Warner. No, y no solo eso, hay parques que quedan del lado de acá. De hecho, SeaWorld creo que y ahora Sony, es una compañía árabe. Sony, que también tiene un parque de Sony World, que creo que está apoyando por allá, por ese lado. Por Singapur. O sea, sí es un negocio porque, como te digo, es un tipo de turismo. Ajá. O sea, de hecho, nosotros es parte de nuestro turismo. O sea, nosotros cuando vamos a un lugar, lo primero que buscamos es qué parque hay. ¿Qué parque hay o qué experiencia hay? Entonces, aparte de los museos y todo eso, siempre es, por lo menos yo estuve con mi mamá en Alemania y fuimos a Colonia por Fantasialandia. Ajá. Y yo estuve hace unos años en Corea y estuve en Lotte World y estuve en Everland. O sea, al final de cuentas tú buscas los parques porque es un tipo de turismo. Y de hecho yo creo que gran parte del turismo de Abu Dhabi se ha subido porque es como el thrill seeker capital of the world. O sea, tú sueñas con ir a Abu Dhabi porque están más extremas, pero como te digo, o sea, tú también puedes tener un límite de llego hasta aquí, pero para el thrill seeker no me importa que no tenga tema. O sea, lo que me importa es que quedé ciego 3 minutos. Oh my God, es el mejor ride de mi vida. Entonces, al final de cuentas, son los dos enfoques. Entonces, Six Flags se fue por ese enfoque. El grupo que es dueño de SeaWorld y Busch Gardens queda en Florida, pero en Tampa es otra ciudad un poco más arriba. Esto en Tampa, igualmente, o sea, SeaWorld cada 2-3 años abre otro, o abre un nuevo drop tower, o abre una nueva montaña rusa, porque ese es el enfoque de ellos. O sea, tú vas es por las experiencias, o sea, tú pagas la entrada porque tú sabes que por metro cuadrado tiene la mayor densidad de montañas rusas. O sea, te vas a montar como en 20 montañas rusas en una sola visita, eso es que yay. O sea, son dos tipos de enfoque distintos. De hecho, Disney lo que menos tiene son montañas rusas. Y todas son suaves, o sea, todas son que un niño, digamos, un poco alto, desde los 5 o 6 años ya se puede montar en todo. O sea, porque el enfoque de ellos nunca fue adrenalina, que es el enfoque de Six Flags. O sea, esa es la mayor diferencia. Por eso es que ellos de DC solo usan los nombres y tienen derecho al merch, porque ese es otro tipo de turismo. Hay gente que solo va a estos parques por el merchandise, las porque tacitas, usualmente los vasos, las figuras, porque usualmente son mercancía exclusiva del del parque. parque. Exclusiva, que solo la puedes comprar en el parque. De hecho, hay gente que tiene el pase anual sencillamente para comprarse toda la mercancía seasonal que va saliendo. O sea, en realidad los parques tienen completos enfoques diferentes cada uno, ¿no? Exactamente. Así que, bueno, creo que ya no hay más nada que agregar a este tema. Vamos a seguir dando más noticias próximamente de cosas que ocurren en parques temáticos y alguna que otra atracción nueva que abran. Y muchas gracias, no olviden darle like y subscribe y nos vemos en otro episodio de podcast. Chao.